Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Buenos días, es una alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. En lo que viene a ser el último mensaje de nuestra serie que estamos viendo en este tiempo. Voy a invitarles a que podamos orar para que el Señor guíe nuestra reflexión de este día domingo. Oremos. Padre soberano, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia para pedir que ilumines nuestras mentes, ordenes nuestros pensamientos, guíes todo nuestro ser para poder centrarnos en tu palabra, para poder escuchar tu voz y poder también encontrar la verdad que quieres decirnos a cada uno de nosotros. Habla a nuestras vidas, guíame para hacer, Señor, aquello que tú quieres que haga. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a leer se encuentra en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, desde el versículo 11 en adelante, y dice: Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por lo tanto, nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. La carta que damos lectura, la segunda carta de los Corintios, es una carta que algunos comentaristas plantean como una carta muy personal, en la que el apóstol Pablo menciona muchos elementos personales, muchos elementos de afección, muchos elementos de sentimientos en relación a lo que es su ministerio, y específicamente en relación a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia muy especial, es una iglesia en la cual Pablo invirtió una gran cantidad de tiempo en comparación a las otras iglesias que fundó. Estuvo aproximadamente 1 año y medio en medio de ellos. Cuando termina su ministerio de fundación de la iglesia, ha establecido los ancianos y ya la iglesia está media establecida, Pablo sale de Corinto y continúa su trabajo de fundación de iglesias, de plantación de iglesias, pero en el corto plazo empiezan a haber problemas dentro de la iglesia de Corinto y principalmente en relación a la autoridad del apóstol Pablo. Llegan algunas personas negando la autoridad de Pablo, algunas mismas personas de Corinto empiezan a hablar en contra del apóstol y de su ministerio y de su equipo, y eso hace que Pablo escriba algunas cartas a esta iglesia. Tradicionalmente se dice que el apóstol Pablo escribió 3 cartas a la iglesia de Corinto. Una no la tenemos. La primera carta es una carta muy fuerte en la que Pablo está recriminando a la iglesia por algunas acciones que han cometido y por algunos pecados que se dejan ver y que la iglesia no hace nada. Es decir, es una carta que causa mucho dolor a la iglesia. Posteriormente se dice que el apóstol Pablo escribió otra carta más, que es la que no tenemos, que finalmente al parecer fue llevada por su colaborador Tito, que fue encargado de llevar la carta y también de poder tratar de solucionar los problemas que estaban pasando en la iglesia. Y finalmente tenemos esta segunda carta, que es un poco ya en un lenguaje menos fuerte, donde el apóstol Pablo felicita de alguna manera a la iglesia porque la iglesia tomó buenas decisiones, aceptó realmente lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando y lo que le estaba recomendando a través de las cartas. Y finalmente, en los primeros capítulos de esta carta de 2 Corintios, el apóstol Pablo habla de diferentes elementos y diferentes aspectos de su ministerio. Y lo habla en relación a diferentes situaciones que han ocurrido y comparte con la iglesia de Corinto algunos problemas, algunas tribulaciones. Y desde en el capítulo 5, comenzando desde el capítulo 5, el apóstol Pablo empieza a hablar de las tribulaciones, de los problemas y del desgaste físico que ya él siente producto de todo este ministerio, de todos los problemas,
de las persecuciones que ha tenido y finalmente él hace un contraste entre este desgaste físico, estos problemas, este estrés, como diríamos nosotros en nuestro tiempo, lo contrasta con su fe en la vida eterna que le espera. Y si ustedes leen los primeros versículos del capítulo 5, el apóstol Pablo hace algunos contrastes en lo que él llama nuestra tienda y nuestra casa, entre estar desnudos y estar revestidos, entre lo que es lo mortal y lo que es realmente la vida. Y es con esta perspectiva que le orienta hacia lo eterno, es que el apóstol Pablo, al final casi del versículo, de los versículos 9 y 10, nos dice que en la situación en la que se encuentre, ya sea que esté en la presencia de Dios, en la eternidad, es decir, una vez haya muerto, o estando en vida, ejerciendo el ministerio, su interés es agradar de cualquier forma a Dios. Él tiene conciencia de que todos vamos a responder ante el Señor. Él dice, cada uno, porque todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho. Esto no nos habla de la salvación, esto nos habla de aquellas, del juicio que Dios hará de los creyentes en relación a cómo vivimos nuestra vida como creyentes. ¿Qué fue lo bueno, qué fue lo malo que hicimos? Aquí no está en juego, como muchos dicen, que seamos salvos o no seamos salvos. Somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero sí, todo creyente va a tener que dar cuenta de cómo vivió su vida como creyente. Y llegamos entonces al pasaje que hemos leído. Y es por eso que él comienza de esta manera, puesto que conocemos el temor del Señor. Procuramos convencer a todos. Lo que le impulsa al apóstol Pablo a proclamar es el temor del Señor, el conocimiento del temor del Señor. No solo por el hecho de que él quiere realmente delante del Señor entregar una buena cuenta de lo que hizo en su vida y poder escuchar al Señor decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, sino conociendo también el temor del Señor de que hay gente que no le conoce y que se está perdiendo. Entonces, para él, esto es importantísimo, esto es lo que lo impulsa a proclamar el Evangelio. En el versículo 12 y versículo 13 nos habla de, dice, no nos estamos recomendando a ustedes, sino que les estamos dando un motivo de enorgullecerse de nosotros, frente a todos aquellos que llegan delante de ustedes contando y hablando cosas, contando muchas cuestiones imaginarias que no son realmente palabra de Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia muy permeable a todos aquellos que llegaban y empezaban a contar algunas historias y poder tratar de sacar de la línea que el apóstol Pablo había enseñado, el discipulado del apóstol Pablo, el discipulado basado en las enseñanzas de Jesús. Había muchas filosofías que andaban dando vuelta y los corintios eran muy, muy permeables a estas filosofías. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que lo que nosotros le estamos enseñando y lo que nosotros hacemos y lo que nosotros compartimos para que ustedes realmente se enorgullezcan de nosotros y digan, miren, esas son vidas que realmente sirven a Cristo. Y finalmente en el versículo 13 dice, si estamos locos es para ustedes. Y si estamos cuerdos, perdón, es para Dios. Y si estamos cuerdos, lo estamos para ustedes. Muchas veces al apóstol Pablo lo trataron de loco. En un momento de su defensa ante el rey Agripa, el gobernador Festo le gritó, dice, a voz en cuello, Hechos 26, 24, estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco.
Y el mismo Pablo en su primera carta a los Corintios les dice que este mensaje que él predica, el mensaje de la cruz de Cristo, es un mensaje que para los judíos es una piedra de tropiezo. Y que para los que no son judíos, para los griegos, es locura. No se puede entender. Y si ustedes se ponen a pensar en nuestra sociedad, nuestro mensaje, el mensaje de Cristo también es una locura. Es una locura porque te dice, contrariamente a lo que todos dicen, que tú tienes que ganarte, es el resultado de tu esfuerzo. Si existe un Dios y te va a dar vida, eso va a ser dependiendo de tu esfuerzo. Tú tienes que ganarte eso. Pero el mensaje de Cristo, el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es: todo lo que hagas no sirve, no alcanza. Necesitas a un mediador, necesitas a Cristo, necesitas lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Eso es inaceptable en una sociedad competitiva, en una sociedad donde los méritos valen. Alguien dice que si existiera Dios, una persona que no cree en Dios, él no aceptaría de todas maneras el hecho de que tuviera que aceptar que alguien hubiera pagado por sus culpas y que alguien hubiera ganado lo que él recibiera de parte de ese Dios. Y ese es el mensaje de la sociedad, ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que también todas las religiones te dan. Toda la religión, todo lo que no sea el cristianismo te habla de que tú tienes que ganártelo, tú tienes que hacer un esfuerzo de una u otra manera. Y en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del Imperio Romano, tenemos a todos estos dioses, toda esta gran cantidad de dioses que constantemente, de acuerdo a los sacerdotes de cada uno de esos dioses, uno tenía que estar haciéndole ofrendas, uno tenía que estar haciéndole sacrificios para poder agradarlo y poder también pedir que ese Dios lo defendiera de los otros dioses, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje de la cruz realmente era una locura. Pero Pablo dice, si somos locos para Dios. Y si el mensaje es cuerdo, es decir, si les hace lógica, es para ustedes. En el versículo 14 nos muestra qué es lo que dirige el pensamiento ministerial del apóstol Pablo, que es principalmente el amor de Cristo. Dice que es el amor de Cristo el que nos lleva a actuar así. Y él hace una deducción lógica, dice, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió en nuestro lugar, nosotros morimos con él. Y cuando Jesús resucitó, Pablo nos dice, él nos levantó a una nueva vida. A una nueva vida para que vivamos y vivamos para él. Continúa diciendo, de aquí en adelante, entonces, así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Entonces, si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Nuestra perspectiva como cristianos tiene que ser una visión espiritual, dice el apóstol Pablo. Ya no esa visión que todo ser humano tiene. Nosotros hablamos de una buena persona o una mala persona. No, si eres una buena persona. No, él no le hace daño a nadie.
El apóstol Pablo dice tenemos que mirar más profundamente, tenemos que mirar en una perspectiva de eternidad. No es que sea una buena o una mala persona. La pregunta es, ¿son salvos o todavía están en condenación? ¿Tienen la vida que Cristo da o están muertos? Porque muchas de las buenas personas que nosotros conocemos, si no reciben a Cristo como su Señor y Salvador y no aceptan lo que Dios, el sacrificio que Dios estableció para poder reconciliarnos con Él, como dice más adelante el apóstol Pablo, van a pasar a muerte eterna. Dios ha establecido que solamente por medio del sacrificio de Cristo, nosotros podamos tener relación con Él. Si no aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros y no lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestras vidas están destinadas a una condenación eterna. Incluso el apóstol Pablo dice, y si a Cristo lo conocimos humanamente, ya no lo conocemos así. Y esto nos muestra, por ejemplo, la reacción y la forma como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Judas, Santiago escriben sus cartas. Judas y Santiago podrían haber comenzado sus cartas fácilmente y ganando una autoridad tremenda diciendo Judas, hermano de Jesucristo, o Santiago, hermano de Jesucristo, o Pedro haber empezado sus cartas como diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero todos ellos, sus cartas las empiezan diciendo siervos de Jesucristo. La palabra que ellos usan es dulos, esclavos de Jesucristo. Porque ellos ya no hablan de un maestro, no hablan de su hermano, hablan de Cristo, el ungido, Dios hecho hombre, que vino a esta tierra para salvarnos. Las relaciones que se establecieron humanamente ahora tienen otro nivel, porque se ven en la perspectiva de la eternidad. Y llegamos al punto donde Pablo habla de este tema importantísimo que es la reconciliación. Nos dice que si alguno está en Cristo ya es nueva criatura, todo ha sido hecho nuevo y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es esta reconciliación? Es que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo sin tomarles en cuenta sus pecados. Cuando habla de que sin tomarles en cuenta sus pecados, no es que hizo vista gorda de nuestros pecados, que simplemente no miró los pecados, no, los pecados los vio, pero todos los pecados los puso sobre Jesucristo en la cruz. Y Él pagó. Y es por eso que ahora a nosotros no se nos toma en cuenta nuestros pecados. Cristo llevó todo el peso y pagó todo el precio que había que pagar por nuestros pecados. Y eso nos permite reconciliarnos con Dios, poder acercarnos y establecer una relación que estaba quebrada, una relación que desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron la orden que Dios les había dado, conscientes de que el Señor les había dicho, si comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. A pesar de esa advertencia, ellos desobedecieron. Y la muerte llegó. La separación, la muerte que es separación, porque la muerte no estamos hablando solamente de muerte física, que es la separación de nuestra vida con este mundo terrenal. Estamos hablando de la muerte eterna, es que es la separación permanente, eterna,
entre Dios y el hombre. Recordemos que la primera acción que hace Adán después de haber pecado, después de haber desobedecido a Dios, es esconderse. Y de ahí en adelante el hombre ha seguido escondiéndose de Dios, huyendo de Dios, porque sabe que está separado de Dios. Sabe que no puede ahora acercarse libremente a ese Dios que es santo, 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 como nos dice el libro de Isaías. Necesitábamos ser reunidos y la única forma de hacerlo era por medio de un sacrificio que pagara, un sacrificio perfecto, que pagara el precio que significaba esa reunificación, esa reconciliación. Y al haber recibido esa reconciliación, al estar reconciliados con Dios, al poder decirle a Dios Padre, al poder estar junto a Él, al poder dirigirnos a Él en cualquier momento, como dice el libro de Hebreos, que nos acerquemos sin inconvenientes ante la presencia de Dios y presentemos nuestras necesidades, presentemos nuestra alabanza, presentemos nuestra gratitud, presentemos nuestra alegría, presentemos nuestros problemas, nuestras tribulaciones. Hablemos con Dios libremente. Eso lo podemos hacer porque hemos sido reconciliados. Y el apóstol Pablo nos dice, y Dios nos dio a nosotros ese ministerio de reconciliación. Nos dio ese ministerio que como embajadores del reino de Dios, en medio de este mundo que es enemigo de Dios, que no está reconciliado con Dios, vayamos y digamos, como dice el apóstol Pablo, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos que estar constantemente haciendo. Reconcíliense con Dios. Muchas veces nuestros esfuerzos son por reconciliar a las personas. No está mal. Pero ¿cuándo serán nuestros mayores esfuerzos? Por decir a las personas, reconcíliense con Dios. Para eso hemos sido puestos, para eso somos embajadores. Ese es el mensaje que como embajadores traemos a este mundo. Nuestro Rey está diciéndole a este mundo, a este reino caído, reconcíliense con Él. Finalmente, terminando el capítulo 5, nos dice que al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Otra versión nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús en la cruz fue tratado como pecador. Es decir, todo lo que vivió Jesús, física, emocional, pero principalmente espiritualmente, lo deberíamos haber vivido cada uno de nosotros. Toda esa emoción, todo ese sufrimiento que Jesús pasó en esas horas que estuvo en la cruz, es lo que cada uno de nosotros debía haber vivido. Él fue tratado como pecador para que nosotros recibiéramos la declaración de justos. Esa declaración legal, esa declaración que el juez dice, este hombre no es culpable, esta mujer no es culpable,
¿Por qué es eso? Porque alguien pagó y llevó nuestras culpas. Y ese fue Jesús en la cruz. Y es por eso que nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. La gracia es esto, es el mensaje de reconciliación. No lo reciban en vano. Si hay alguien que no conoce al Señor que está escuchando este mensaje, reconcíliate con el Señor. No recibas este mensaje de gracia en vano. Porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno. Este es el día de salvación. Este es el día de la reconciliación con Dios. Ese es nuestro mensaje. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Ese es el llamado que nosotros debemos hacer a la humanidad. Hoy es el día oportuno, no mañana. No lo voy a pensar. No sabes qué va a pasar 5 minutos después de este momento, ni siquiera ni un segundo después de este momento. No lo sabes. Este es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Así de urgente, aunque muchas veces no lo sentimos, así de urgente es el llamado de Dios para nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias porque en Cristo Jesús nos reconciliaste contigo. Gracias por el privilegio que nos das de poder, como embajadores tuyos, llevar al mundo este mensaje de reconciliación. Te pedimos que, así como Pablo, Señor, sentía la urgencia de la hora, del recibir este mensaje ahora, no mañana, lo podamos tener también nosotros. Y que podamos, por todos los medios, ser agentes de reconciliación contigo. Bendice nuestras vidas, guíanos. Si hay alguien en este momento, Señor, al cual tú estás hablando, que está, Señor, en una condición de enemistad contigo, en una condición de indiferencia contigo, Señor, que pueda escuchar en su corazón, en su mente estas palabras. Hoy es el día de salvación. Este es el momento oportuno. Reconcíliate con el Señor. Y que pueda dar esos pasos, Señor, para poder entrar en tu familia. Que pueda, Señor, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Que pueda aceptar el sacrificio de Cristo como aquel sacrificio hecho por su vida y por el cual fue, Señor, restaurado a una relación contigo. Padre, dejamos nuestras vidas, dejamos este mensaje en tus manos para que tú sigas haciendo tu voluntad por medio de él. En el nombre de Jesús. Amén. Como Vástagos, Iglesia de Cristo, nosotros deseamos tener un momento de oración por todos los estudiantes de prebásica, básica, enseñanza media, también aquellos que van a iniciar sus estudios universitarios, sean de pregrado o posgrado. Independientemente del nivel educativo que tengas, queremos orar como iglesia para que Dios te bendiga en este nuevo año escolar. Y quiero que reflexiones en el siguiente versículo de la Biblia, que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7. Este pasaje dice que la sabiduría comienza con honrar al Señor. La sabiduría comienza con honrar al Señor. Y si tú deseas tener éxito en tu vida,
y éxito entendido como cumplir el propósito de Dios para ti, si deseas tener éxito, entonces debes poner a Dios en primer lugar en todo lo que hagas. Queremos orar para que tú puedas honrar al Señor a través de tus estudios, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y el Señor te pueda ayudar en este nuevo año escolar. Donde tú estés, por favor, cierra tus ojos un momento, inclina tu cabeza y como iglesia vamos a orar por ti. Señor, quiero pedirte por cada estudiante de Vástago, Iglesia de Cristo, que va a iniciar o que ya ha iniciado su nuevo año escolar. Quiero pedirte que tú le puedas bendecir en todo, que tú puedas dar sabiduría, que ellos puedan ponerte a ti en primer lugar y de esa manera puedan iniciar su camino de andar en sabiduría. Bendíceles, ayúdales, que siempre puedan tenerte a ti en el corazón y puedan tener éxito, puedan cumplir el propósito que tú tienes con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga en este nuevo año escolar. Buenas tardes, soy Ricardo Valencia y estamos aquí en Santa Juana agradeciendo a la Iglesia Vástago todo lo que han hecho. En estos días se ha quemado todo Santa Juana casi, pero no se quema la esperanza y la esperanza se aviva con ustedes. Les decía que estamos en el centro de acogida, de distribución y de acopio de donaciones. Aquí son solo donaciones de particulares, entonces nos han llegado sobre todo cosas que a veces están usadas pero muy buen estado, o a veces pequeñas donaciones de familias que con mucho esfuerzo se acuerdan de los que sufren. Así que muchas gracias a todos los miembros de la Iglesia Vástago por aquellas cosas que han hecho llegar hasta Santa Juana y nosotros las llevaremos mañana hasta los campos a las familias damnificadas.